A nuestras próximas invitadas, porque vamos a hablar de la convivencia escolar a raíz de algunos hechos, ¿cierto?, que hemos difundido acá en nuestro canal, y en realidad es un tema, ¿cierto?, que siempre está presente y debería ir mejorando. Nos acompaña la presidenta del Centro de Apoderados del Colegio Brasil, Ana Arce. ¿Cómo estás, Anita? Hola, bienvenida. Hola. Gracias. Bienvenida, Anita. Y también está con nosotros Teresa Soto Aguilar, psicóloga, que nos va a ayudar a entender toda esta problemática. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, Galo. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Camila. Un aplauso para nuestras dos invitadas del día. Y sumar además que teníamos invitado al presidente del Colegio de Profesores de nuestra zona, don Boris Figueroa. Lamentablemente se acaba de excusar. Hace algunos minutos teníamos preparada también una pauta de preguntas para él, pero lamentablemente no pudo acompañarnos. Hubiese sido muy importante. Fue muy encima el aviso, pero como dice la Cami, hubiese sido interesante conocer también su visión. Por supuesto, los profesores que también están dentro de toda esta vorágine que se vive dentro del aula, que hoy día se está tratando de apaciguar de alguna manera con este proyecto que ya es ley y que queremos saber también cómo va a ser el efecto. Mira, nosotros, bueno, también lamentamos que no pudiera asistir el presidente del Colegio de Profesores porque, por lo menos nosotros como Centro de Padres, nuestra misión de trabajo, nuestro objetivo de trabajo es fortalecer los colegios como comunidad educativa, donde todos los actores que componen esta comunidad educativa tienen un rol importante y tienen que trabajar en conjunto para tomar las temáticas tanto pedagógicas como también de violencia que se viven al interior del colegio. Entonces igual hubiera sido interesante esta ronda de preguntas de también cómo ellos ven y cómo ellos pueden aportar desde su estamento a prevenir, a mejorar el ambiente el clima escolar, que es lo que se conoce. Pero tenemos también material, tenemos también preguntas para ustedes, podemos también sacar una muy buena conversación. Y Teresa, el lenguaje dice mucho, evidentemente, y acá Anita mencionaba comunidad. Antes eran los colegios, los liceos, ¿cierto?, los establecimientos, pero ahora hablamos de comunidad educativa. ¿Por qué pasa esto? Que hay tanta violencia y hay hechos, ¿cierto?, que se muestran en la prensa que distan mucho de este concepto de comunidad. Bueno, es algo que se está investigando, que se analiza socialmente, y el concepto de comunidad se refiere a que la institución educacional es el colegio, la escuela propiamente tal, pero incluye también a los padres, incluye también a la sociedad que circunda. Desde ese punto de vista, los factores que influyen en lo que es la violencia de jóvenes, de escolares, no está solamente dentro del colegio, también hay una influencia importante en lo que son las familias. Entonces, el colegio es fundamental, o sea, tener la información de un profesor, sí, yo creo que es fundamental tenerla, porque ellos también van a dar un punto de vista, no solamente en el apoyo, sino que también en los posibles errores, porque también los profesores son los adultos, están los jóvenes, los estudiantes, y están los adultos, nosotros, los papás, los profesores. Estos profesores también cómo tratan, cómo llevan el aula, cómo manejan los conflictos dentro del aula. Si los manejan de una manera más armónica, si buscan la instancia para que el clima, porque se habla mucho también de lo que es el clima educacional, sea óptimo, entonces la educación, el aprendizaje va a ser absolutamente mucho más amplio. Pero hay profesores que no pasa eso, por problemas personales, por enfermedades, por muchas cosas. Entonces hay un todo. ¿Influye también el ambiente en general cuando se dice es que somos una sociedad que está muy violenta? Sí. Yo creo que sí, yo creo que hay un... ¿Sabes qué me llama la atención? Porque hablaba el abogado y yo estaba atenta, trabajo en de las palabras. Se habla mucho de los derechos y yo no escucho muy poco de los deberes. Estamos mucho de los derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la opinión, el derecho de las mujeres. Da la impresión que nos polarizamos muy fácilmente cuando estamos ante situaciones, por ejemplo, de violencia en el aula antiguamente, y hay muchos que recuerdan quizás con prácticamente nostalgia también el profesor más mano dura, el profesor más firme, el ser más autoritario, algunos incluso recurrían al castigo físico con los alumnos, y parece que claro, estábamos tan a ese extremo que nos fuimos al otro, en el que prácticamente la voz del profesor prácticamente ya no tiene validez en algunos casos, claro, porque ahora ya no solamente pelean con el alumno, sino que muchas veces pelean con los apoderados también. Hay apoderados que van a enfrentar, oiga, pero ¿y usted por qué le puso un 2 a mi hijo?
pero es que su hijo se lo merece, no, pero es que yo no lo mando aquí para que le vengan a poner 2. Entonces es una situación súper extraña en la que estamos hoy día y estamos tratando de encontrar el equilibrio, porque lamentablemente creo yo, desde esta vereda, los que más perjudicados siempre son los niños, siempre son los alumnos, porque están dentro de este sistema en el que deberían estar aprendiendo, pero están batallando. El punto, sumando lo que tú planteas, es lo que te estaba diciendo yo, que tiene que ver con los deberes. Porque hay un deber de estudiar, un deber de llevarse bien, un deber de respetar, está el deber de ser solidario, está el deber de acompañar. Sin embargo, están los puros derechos. A mí me toca, yo primero, yo hablé, yo me paré, yo levanté la mano primero, puros derechos. Entonces, en la medida que no veamos qué es lo que podemos dar, va a ser difícil lo que vamos a recibir. Anita, ¿cuál ha sido tu experiencia como apoderada? Sí, igual quería aportar en eso, que es importante también, cuando yo mencionaba comunidad educativa, también es importante estar potenciando y vinculando a todos los actores. Y, por ejemplo, en lo que me toca a mí representar a los apoderados, cómo se vincula dentro de las responsabilidades que tienen las familias en el educar. El cómo, como sociedad, nos focalizamos para educar a estas nuevas generaciones, en cómo nosotros... que la educación parte en casa. Claro, no, y también que yo creo que la educación es responsabilidad de nosotros como sociedad, de todos. Porque también hay que, por ejemplo, yo ayer estaba en una reunión con el superintendente y hablábamos del tema. Y yo le decía, claro, hay mucha gente que menciona que la educación parte por casa, que los responsables son los papás, que los niños que son agresores, bueno, que la responsabilidad la tienen los papás, pero también hay que asumir que hay papás que no tienen las aptitudes siempre efectivas para poder criar y para poder desarrollar una responsabilidad compartida. Claro, entonces, cuando existen familias que no tienen las competencias para poder educar y a lo mejor su hijo está siendo agresor, producto de esta crianza que no es la efectiva, nosotros como sociedad nos tenemos que hacer cargo de ese niño. ¿Somos muy castigadores con esas familias, quizás? Sí, y yo creo que somos castigador también con el niño, como que lo queremos excluir, como que nos queremos sacar el cacho de mandarlo a otro colegio, sacarlo a nuestra comunidad porque es una manzana que nos está... pudriendo las otras, y no, pues ese niño también es su manifestación de violencia, también es una alerta que nosotros, los que a lo mejor no somos sus familias, debiéramos estar atentos y generar planes de intervención. Ahora, Anita, ocurrió esta semana un hecho puntual, tenemos la imagen que fue muy viralizada, evidentemente tú sabes de aquello y queremos compartirla también con nuestra psicóloga Teresa Soto Aguilar. Estamos hablando de la ley de convivencia escolar, cerrando esta jornada de día viernes, reflexionando, analizando también esta problemática. Esto fue lo que ocurrió, ¿cierto? Mientras estaba siendo entrevistada precisamente Anita, la presidenta del Centro Padre del Colegio Brasil. Escuchemos, veamos el momento. Estamos denunciando desde abril de este año, pidiendo la salida del encargado de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque no ha activado los protocolos en situaciones que amerita. Tenemos alrededor de 14 casos nosotros que estamos trabajando donde el equipo de convivencia no ha dado el pie o no ha estado al nivel de las situaciones que han sido afectados los niños. Estamos hablando de situaciones de toda índole, de violencia, tanto de bullying, tanto de todo lo que consigue la violencia escolar y además hasta situaciones de connotación sexual donde él no activa los protocolos. Entonces, si tenemos a gente que no, al parecer no está capacitada para asumir el cargo, nos vamos a disminuir las situaciones de violencia y vamos a tener situaciones que son graves. Mira, nosotros hemos conversado con la autoridad y nosotros agradecemos que no hemos tenido situaciones de conflicto entre apoderados, porque acá cuando no se responde a las denuncias que se están dando a tiempo, podría generar un conflicto acá afuera entre apoderados como ocurre en otros colegios. Nosotros, menos mal, no lo hemos tenido porque tenemos apoderados que han recurrido a nosotros como Centro General de Padres y lo hemos incentivado y lo hemos asesorado. Parece chiste, parece que fuera algo montado, pero eso no fue así. Aquí está, ¿cierto?, la protagonista de la cuña también, como le decimos nosotros, la declaración. Estaba en ese momento dándola para TVU Noticias y atrás comienza una pelea. Estabas precisamente refiriéndote al tema, Anita, ¿qué fue lo que pasó ahí de lo que pudiste también averiguar? Mira, lo que pasó fue de que, claro, nos fueron a entrevistar sobre aula segura. Nosotros tenemos una situación delicada de convivencia al interior de nuestro colegio. Como decía ahí en la grabación, nosotros llevamos meses pidiendo la salida del encargado de convivencia escolar porque no ha activado los protocolos y de hecho ya lo corroboró el mismo DAEM en las noticias posteriores de estos días. Entonces yo estaba mencionando que en la angustia, nosotros lo hemos dicho antes, cuando una familia, porque acá la violencia, quisiera hacer énfasis en eso, la violencia parece que como sociedad la vemos solo de un lado, del agresor.
y si tú ves por redes sociales, la gente lanza unos comentarios de sanción, castigando, de discriminación a veces, pero nos olvidamos del que es violentado, de la víctima que sufre la violencia. Entonces, nosotros hemos hablado con las autoridades y nosotros queremos prevenir situaciones de violencia entre apoderados. ¿Por qué? Porque cuando una familia va a pedir, va primero a presentar una queja, una situación que su hijo está siendo violentado, que está siendo golpeado, que está siendo humillado y no se le presta atención, pasan los meses, ese niño sigue sufriendo, pasan años, porque nosotros en el caso hay casos que tenemos que se prolongan por mucho más tiempo que meses. Esa familia perfectamente puede entrar en nuestra angustia y llegar al colegio a increpar a los otros apoderados, y eso es lo que nosotros queremos evitar, que las instituciones funcionen y que les presten apoyo y sobre todo que den las instancias de reparación para las víctimas y de intervención para el agresor. Teresa, ahí me imagino que como psicóloga, ¿cierto?, tiene mucho que decir respecto a estas situaciones de angustia a las que se someten a las personas que son agredidas, también al contexto quizás que pueda arrastrar una persona que es violenta en su actuar, porque como decía Anita, no se trata solamente de los niños, aquí también podemos ver un contexto familiar, social, ¿por qué no? Efectivamente, tiene que ver con eso. La violencia, voy a tomar lo que acabas de decir, es interesante porque lo que es la violencia, dentro de lo que es violencia escolar, porque está la violencia intrafamiliar, que está el maltrato infantil y la violencia de pareja, pero también lo que es la violencia escolar está el bullying. Entendido el bullying como agresión verbal, agresión física, el aislamiento social, la agresión verbal también a través de internet, está el maltrato o el abuso de propiedad privada, romper los bolsos y ese tipo de cosas. El ciberbullying. El ciberbullying, sí. Romper las cosas. Pero también está la violencia que tú planteabas, que es la violencia institucional. Y ahí hay dos, una pasiva y una activa. La activa es aquella en que se ha dado, no digo que sea el caso, pero se ha dado en que papás van a pedir ayuda y le dicen, no, pero es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que se va a hacer más grande, mejor que no, esperemos un poco. O sea, activamente como que calman la cosa, pero no toman en cuenta esta situación, ni van en defensa de, ni en apoyo de, vale decir, defensa del víctima y apoyo del victimario, porque hay que ayudarlo también. Y está la violencia institucional pasiva, que son aquellas instituciones que como que no escuchan, como que normalizan, si no es para tanto, si es parte de, siempre ha pasado, ¿qué tanto? O que hasta tachan a los apoderados de hoy, pero que alaraco, claro. Si son niños, los niños son así. Ahora hay que tener un límite, porque lo que es violencia está determinado. O sea, es cuando hay una respuesta exagerada ante una situación y con el afán de hacer daño. Ahora yo voy a tomar algo interesante. Lo que vimos ahí, esa es pelea. En Chile, lo que más se ve dentro de lo que es el concepto de violencia es la pelea, más allá de la exclusión, más allá de las palabras, puede ser. Pero es la pelea que es el enfrentamiento físico. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque la pelea implica, son dos personas, dos jóvenes que buscan uno ganar sobre el otro. ¿Y cuál es lo que hay debajo, detrás? Muy profundamente es la necesidad de reconocimiento. Porque ustedes ven las imágenes también, y en las imágenes se ve todo un círculo que no para en la pelea. No, que está observando. Muy por el contrario, observan y se sienten incluso identificados con el que gana. Déjame sumarte otro elemento a aquello, Teresa, porque ocurrió también en estos días una situación en la provincia, en la región de Ñuble, bien digo, en donde fue grabado un alumno golpeando a un profesor. Sí. ¿Cuánto también influye en las redes sociales hoy en día a lo mismo que estás diciendo tú? O sea, yo creo que uno no le puede echar la culpa a las redes sociales. Ese joven quería pegarle con redes o sin redes. O sea, él aprovecha eso pero de alguna manera lo que él busca es el reconocimiento. Se ha visto de que es el reconocimiento, y lo que también se ha visto es una relación entre los jóvenes más agresores, los que son más violentos, tienen un resentimiento mayor. Y ese resentimiento tiene que ver con resentir. Sentir una vez, volver a sentir de nuevo, resentir. Es un dolor que se vuelve a sentir. Y este dolor de estos jóvenes se ha visto que tiene que relación con el no ser notado, con la necesidad de ser reconocido, con existir ante los ojos de los demás.
Pero con Teresa, tener validez social. Eso te iba a preguntar porque muchas veces uno puede entender, y ha pasado a gente que ha estado en los colegios, ¿cierto? Y ve, por ejemplo, cuando van a buscar ese niñito que siempre es el que le pega a los compañeritos, pero el papá lo pesca, los amarrea, también le grita, lo maltrata. Ahí uno puede entender quizás. Pero hay otros casos en los que tenemos un niño que es agresor y muchas veces el trato en la familia no es quizás lo que uno podría esperarse. ¿A qué se deben estos factores de la necesidad de ser reconocido o visibilizado? Tú dices el que agrede. ¿Sí? Es que el no ser visibilizado en realidad principalmente tiene que ver con los padres. Y el no ser visibilizado no significa que te peguen. Esa es una forma, incluso, que muchos niños buscan ser visibilizados. Porque cuando te pegan, por lo menos papá está, la mamá está. Claro. Pero hay padres que no están nunca. Entonces empiezan a buscar alternativas de ser visibilizados. Y la pelea es un tema interesante, porque en la pelea hay dos contrincantes que, ojo, no es con uno inferior y uno superior, son más o menos de la misma nivel, de tal manera que el ganar, igual en cuanto a poder, le da estatus. No es cualquiera, le da estatus. Y ese es el reconocimiento el que se busca principalmente. Ahora la pregunta es qué hace que en nuestra sociedad estemos tan necesitados de reconocimiento. Y ahí vuelvo a lo primero. Estamos tan preocupados que nos den y tan poco preocupados de poder dar. Ahora, Anita, tú mencionabas el proyecto de ley Aula Segura, ¿cierto? Lamentablemente, nosotros lo hemos comentado acá de diversos puntos de vista, se politizó mucho, hay todo un concepto de gobierno contra la oposición, pero más allá de eso, lo de fondo es lo importante, ¿cierto? Y acá no solamente hay, como decíamos, una víctima, hay un victimario que también necesita una ayuda, se estigmatiza mucho, lo pueden llegar a expulsar, no lo van a recibir en ningún lado, en fin, cada uno tiene su posición en ese sentido. Pero a ti, derechamente, el actuar, por ejemplo, de ese proyecto y de las autoridades, ¿te parece que ha sido nulo, que hay poco avance con respecto a trabajar esas materias? A propósito también de la petición que tienen de este funcionario. Sí, yo creo que volvemos al tema de antes, de que se da mucho y como que no se trabaja realmente las problemáticas con el foco que se debiera dar. Por ejemplo, la violencia escolar, yo creo que si, por ejemplo, si existen o se crean estas leyes, yo creo que partimos de atrás para adelante y nos sacamos la problemática del foco cuando el Estado... A ver, hoy día existen instituciones que son las encargadas de fiscalizar, de dar alineamiento en cuanto o estrategias para evitar la violencia, para prevenir la violencia, crear estrategias para trabajar en grupo, en el aula, en el patio. Existen miles de proyectos que buscan eliminar o bajar los índices de violencia en los espacios educativos. ¿Eso se hace? Ese es el problema, que hoy día nos enfocamos en una ley que se preocupa de sancionar, pero debieran hoy día el Estado preocuparse de darle mayor capacidad resolutiva a las instituciones que hoy día existen. La prevención, quizás. Claro, las instituciones hoy día existen, pero están de mano atadas porque hay tal institución tiene competencia en este tema, tal institución tiene competencia en este otro tema. Pero la superintendencia, por ejemplo, ¿da abasto también para recibir los reclamos y para actuar? Sí, la superintendencia hoy día es un portal, es una institución que es necesaria porque cuando los apoderados sufren una situación donde sus hijos son vulnerados y se cumplen los conductos regulares, como ha pasado en el caso de nosotros, los apoderados lo llevan al colegio, siguen el conducto regular y ahí no encuentran solución, la superintendencia hoy día es una institución que nosotros podemos acogernos al funcionamiento de ella. Lo escucha, da soluciones. Anita, te iba a preguntar... Disculpa, pero sí quisiera profundizar en eso, que hoy día la superintendencia analiza el caso, si se comprobó la vulneración de derechos, cursa una multa, pero ya si un colegio puede estar viviendo multa y pagando multa tras multa. Entonces yo creo que hoy día las instituciones que existen tienen que, aumentar las facultades que tienen en cuanto a resolver las situaciones de conflicto, también tener más potestad para sacar a los funcionarios que hoy día no están dando el abasto en cuanto a resolver estos conflictos, a capacitar a estos funcionarios. Por ejemplo, hoy día, para contratar un encargado de convivencia escolar, no hay tantos requerimientos. Entonces yo cualquier persona podría... O sea, un docente, hoy día tenemos un docente nosotros, pero a lo mejor no necesitan o no, yo creo que a lo mejor debería ser necesario como requisito tener preparación en cuanto a psicología infanto-juvenil, en resolución de conflictos, temas familiares, tener la capacitación necesaria de las redes que hoy día existen, porque si el colegio hoy día no puede tratar a un niño, esa persona tiene que tener la preparación y la información necesaria para saber cuáles son las redes externas que podemos activar. Y ahí, ¿cuál es el rol de los apoderados? Porque hoy día vemos también, mucho se critica que los apoderados
apoderados hoy día no están ni ahí, que no pescan, que dejan a los niños en el colegio y chao para la pega, ¿cierto? Pero también vemos casos de apoderados como tú, Anita, y me imagino que hay muchos más, que están súper activos en el colegio, que están súper presentes en lo que pasa con sus hijos y también con la exigencia a los funcionarios que están dentro del colegio, que eso también es otra arista. Hay una agrupación de apoderados, además de la que tú presides en este caso en el Colegio Brasil. Hay otras que quizás se puedan unir, que quizás empiecen a exigir también esto a las autoridades. Sí, mira, nosotros como centro de padres, claro, nuestra misión es, a nosotros nos han puesto trabas, muchas trabas de parte del colegio, porque sienten que nosotros somos un ente fiscalizador y que no, y de hecho, no sé, yo no tengo participación o entrada libre al colegio, no puedo ir en cualquier horario, tengo entrada solo hasta el hall. Entonces, existe una situación de que nosotros sabemos nos aprendimos la normativa. Creemos que también es responsabilidad de nosotros como centro de padres preparar a nuestros apoderados, no solo estar como focalizados en ver el funcionar de los otros actores, sino que también hacer escuelas de padres, hablar de estos temas, por ejemplo, activar redes, comunicarnos con nuestro centro de padres. Cuando otro centro de padres tiene una dificultad, ellos saben que nosotros estamos al servicio de que nosotros no solo representamos a nuestros niños, por lo menos el centro de padres del Colegio Brasil tenemos como misión el tratar de que todos los espacios educativos sean espacios seguros para los niños. Queremos pedirle a Teresa el último comentario, Tere, con respecto a todo esto, ¿cierto? Que quizás es más simple, no sé cómo decirlo, pero el tema de la comunicación, ya sea con ese niño que es violentado o con el que es violento, todo se resume también a la familia. Si bien es cierto, una tarea de todos, ya lo hemos dicho acá, yo creo que todos estamos claros, pero ¿qué pasa con esa comunicación que debe existir entre los padres y los hijos? Hay poca comunicación. Yo considero que hay poca comunicación porque lo que hay es poco tiempo. Muchos papás, todos trabajamos y el tiempo se hace escaso y bueno, la verdad que también se puede decir de que uno se hace el tiempo, o sea, también es relativo. Yo creo que lo que falta es tiempo. A mí voy a hacer un comentario aludiendo a lo que tú planteas de la comunicación. Yo considero que cuando uno asume algo en la vida hay que asumirlo con todo, y lo repito varias veces. Cuando uno va al colegio, uno hace las tareas, uno sale al recreo, uno se come pan con queso y uno vuelve para la casa. Y cuando, si es verdad, ¿quién se recibe uno, le entregan el diploma a uno. Si va a entrar a la universidad o cualquier otra cosa, hace un curso, uno va a los cursos, uno hace todo, ya. Claro. Pero cuando uno es papá, como que lo cría otro. Sí, lo crea otro, no sé, pues sí, o el jardín, o es la abuelita, o es la nana. Y ojalá mientras más horas al día mejor. No, está todo el tiempo, no, pues está regio, está como la jornada larga. Claro, bien largo, no, sí, está súper bien, se refriega un poco, pero está bien, está súper bien. Pero fíjate en eso, los hijos como que no están de uno. Es parte del paquete. No, yo estoy trabajando, estoy feliz, tengo marido, tengo casa, tengo mi auto, tengo hijos, regio, pero ¿y quién cría a los hijos? Entonces ahí está la soledad. Y lo que tú planteas de comunicación, claro, se tiene que trabajar porque uno no vive de aire. Y hoy por hoy cada cosa está cada día más cara. Así que el trabajo evidentemente va. Pero ¿qué pasa con la calidad por sobre la cantidad? Si cantidad no hay, falta calidad. Y ahí es donde falta, porque me toca escuchar mucho él. No me di cuenta. ¿Pero cómo no me di cuenta? Y yo les pregunto a muchos papás y mucha mamá. Pero uno lo vio que no dormía, que no comía, que no tenía ganas de hacerse de las tareas. No se dio, no me di cuenta. Bueno, esa es la comunicación. Nos quedamos con ese mensaje entonces, mejorar la comunicación. Le queremos agradecer a Anita Arce, presidenta del Centro de Apoderados del Colegio Brasil, y también a Teresa Soto Aguilar, psicóloga, que nos han acompañado el día de hoy. Reiteramos que Boris Figueroa, presidente del Colegio de Profesores, ¿cierto?, se excusó, no pudo estar en esta conversación. Cortito, sí, Anita, por favor. Cortito. Yo también siento un deber moral de dar un saludo, y también yo creo que deberíamos preocuparnos como sociedad de la violencia. Yo creo que hoy día en Chile la infancia, las políticas de infancia están como última prioridad. Y hoy día hay un tema que también es violento, que está pasando en la Araucanía, y yo le mando un saludo a una de las familias de Camilo Catrillanca y un llamado a la sociedad que nos preocupemos también de esos niños, porque ese es un contexto violento, que donde esos niños van a crecer, a lo mejor pensando que la violencia es una forma de resolver el problema, y yo creo que como sociedad igual deberíamos enfocarnos en esa problemática. Gracias, Anita. Un aplauso para nuestras invitadas. Tere, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera ir a tu consulta? Aquí. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Rapidito. A ver,
299-873-6265, mi celular, y yo tengo consulta en Cochrane 635, Torre B, oficina 1105. Perfecto, ahí está Psicóloga nuestra psicóloga. clínica, hipnosis clínica. Eso, nosotros nos vamos a la última pausa de nuestro programa y ya volvemos para cerrar esta semanita acá en TV.